En el ejercicio donde se induce una fuerza electromotriz de valor constante en el circuito formado por dos resistencias de diferente valor conectadas en paralelo, para comprender por qué los voltímetros conectados a las mismas tienen diferente indicación, tuvimos que considerar la fuerza electromotriz inducida en los cables de medida. Para ello, aceptamos que en una región de campo eléctrico inducido, entre dos puntos cualesquiera de cualquier lazo que no encierre flujo magnético variable, en cada tramo, a ambos lados de los puntos considerados, se inducen fuerzas electromotrices iguales. Como puede parecer que esto no es válido para cualquier forma del camino elegido, hace tiempo hice un video para otro canal mostrando el cálculo de la fuerza electromotriz para dos caminos diferentes. Debido a la extensión del mismo, lo dividí en 4 partes colocadas en una lista de reproducción. Este video es el primero de la lista y en él se explica cómo se eligió el campo magnético variable para facilitar el cálculo del campo eléctrico inducido, utilizando el mismo método que se aplica para resolver mediante la ley de Ampère situaciones con simetría cilíndrica. En el siguiente video se muestran los pasos previos necesarios para calcular la fuerza electromotriz inducida entre dos puntos siguiendo la recta que los une, y este cálculo se muestra en el tercer video de la serie. Finalmente, en el cuarto video se repite el cálculo siguiendo un arco de circunferencia centrado en la distribución del campo. El campo magnético que hemos estado considerando, o sea, estas líneas de flujo salientes del pizarrón y contenidas dentro de un cilindro, corresponde a una sección transversal de un cilindro, de un bobinado infinitamente largo. Y de esa manera vamos a poder utilizar un análogo de la ley de Ampère. Esto sería similar a un alambre infinito con corriente en donde queremos calcular el campo magnético en el exterior. Acá es una distribución cilíndrica de campo magnético y alrededor de la cual queremos calcular el campo eléctrico. Esto es porque la ley de Faraday tiene la misma forma que la ley de Ampère. La ley de Ampère, en todos los libros se hacen cálculos de campos magnéticos generados por distribuciones de corriente con simetría cilíndrica, y todos estamos acostumbrados a realizar esta operación y despejar el campo del campo. Bueno, esta expresión es exactamente igual a la ley de Ampère para campo magnético, en donde en vez de poner la corriente tendríamos el flujo variable de campo magnético variable en el tiempo, y en vez de hacer la circulación del campo B haríamos la circulación del campo E. La única diferencia está en el signo menos, que aplicaríamos la regla de la mano derecha como en el caso de la ley de Ampère, pero si el flujo está creciendo en el tiempo, el signo menos nos indica que iría el campo en sentido opuesto al que obtenemos con la regla de la mano derecha. Por ejemplo, a una distancia r minúscula, y suponiendo que r mayúscula es el radio de la distribución cilíndrica de campo magnético, y este B de t, el campo magnético que está en el interior, es creciente, o sea que la derivada de B respecto de t es mayor que 0, la regla de la mano derecha nos indica que, apuntando con el pulgar en el sentido de las líneas de flujo, estos dedos, los dedos restantes, nos van a dar el sentido del campo, en este caso del campo eléctrico inducido. Y si esto está aumentando en el tiempo, el signo menos nos dice que el campo eléctrico inducido va a tener esta dirección.
De esa manera podemos calcular en cualquier punto del espacio el valor del campo eléctrico utilizando el mismo método que usamos para calcular campos magnéticos en caso de simetría cilíndrica mediante la ley de Ampère.